comentarles. En la primera diapositiva que usted pasó, que estaba el obelisco de la Plaza de San Pedro, ahí en el Papado, en el Vaticano, Sí. ahí había una connotación al zodíaco, al solsticio, pero había algo importante también que yo quería mencionarle. Ese círculo alrededor del obelisco, que tiene 8 ejes que se ven, es el denominado octuplo, que es representación antiquísima del dios Sol Baal. Por eso que siempre que se encuentra un círculo con 8 puntas o 8 ejes, es el dios Sol, Baal. Después, bueno, está el tema del obelisco con todo ese simbolismo. ¿Por qué siempre en las plazas hay delante de las iglesias un obelisco? No voy a comentarle tampoco eso, que de hecho da bastante vergüenza también todo eso. Pero lo del octuplo, el círculo con 8 puntas, es del dios Sol. Eso es antiquísimo, ese símbolo. Es cierto, Baal S8 lo utilizan también para representar el infinito, o sea, la reencarnación, la inmortalidad del alma. Cuando lo hacen circular de lugar a lugar, un 8 acostado. Es la continuidad de la vida, según ellos. Eso lo utilizan bastante en la masonería. Es correcto. Y sí, es en honor al dios Baal. Pero bueno, estamos rodeados por la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, que le entienda. Y esto es lo que ha pasado, por eso pues han infiltrado nuestra iglesia y han hecho de ella, me atrevo a decir, la peor religión. En servicio a Cristo, la peor religión, porque es un club social. La verdad, es un desfile de modas también. Adelante, creo que quiere opinar Yuriel. Eh, bueno, eh, bueno, esto de Ted Wilson y esta gente me parece, es una información nueva para mí realmente, aunque pues los jesuitas no, digamos, manejan un doble rasero, un doble discurso a través de la historia. Por un lado promueven los valores, la ética, la moral, y se infiltran en las instituciones, tanto educativas como gubernamentales y demás, hasta sociales. Y por un lado, pues pronuncian un discurso, digamos, muy correcto, ¿no? Pero por detrás están haciendo todo lo contrario. Entonces, pues me causa bastante impresión lo de Ted Wilson. No sabía que él era un masón de grado 42. Pero, wow, o sea, es tremendo. Yo sí había escuchado hace algunos años atrás, una, una serie de conferencias de la apostasía Omega, Operación Iceberg, de unos hermanos de una iglesia o de una conferencia en los Estados Unidos que hablaban acerca del tema de la infiltración de todas estas disciplinas espirituales y todo esto que viene del jesuitismo, que viene de Ignacio de Loyola, que viene y que practican la mayoría si no todos, los líderes religiosos protestantes y católicos y no católicos también, de otras credos. Eh, pero es impresionante cómo ha llegado esto también pues en el propio seno, en la dirección de nuestra denominación adventista. O sea, es complejo. Y también veía en ese documental pues acerca de que algunas personas habían sido cuestionadas e incluso también silenciadas o llamadas al silencio para que no siguieran propagando este tipo de información, para no pisar algunos callos incluso dentro de Andrews University y otras más. En Walla Walla también. Bueno, en fin, o sea, las diferentes instituciones donde enseñan teología a nuestros pastores y ministros.
Y es triste, digamos, todo este tipo de cosas, porque cada día digamos, suscitando más, digamos que de alguna u otra forma se va normalizando y se va perdiendo como este tipo de situaciones y se deja de un lado el mensaje central distintivo de la iglesia adventista y el mensaje o las predicaciones de hoy en día en las iglesias son únicamente centradas en el amor, aunque pues el amor es el amor en Jesús, el amor en Dios es la base de todo, pero no podemos dejar de predicar y hablar acerca de todo lo que dice, por ejemplo, el conflicto de los siglos y estos grandes escritos inspirados eh, para que nuestra hermandad despierte. No me gusta hablar de estas cosas para despotricar de nadie, pero sí considero que es un llamado para nosotros los que todavía estamos dentro de la iglesia adventista. Lo digo porque yo asisto a una iglesia adventista como tal y sirvo allí, pero pues tenemos que tener los ojos abiertos Maurito. y no solamente Ah, no solo para criticar, ¿no? Sino también para, digamos, de alguna manera marcar la diferencia ¿dónde? y denunciar estas Dice que cosas. está No con dejarnos, papel aluminio. no dejarnos, Estoy digamos, Hermanita viendo. Cristo viene, si permear por por este favor tipo podría de apagar su mensajes. micrófono. Gracias. Sí, adelante, hermano, perdón, había una No, interrupción. no dejarnos permear por este mensaje, tampoco ser, digamos, de aquellos que en lo personal lo pienso así, ¿no? Si de pronto aquí hay personas que no lo piensan así, pues respetable. Pero no podemos entrar como en ese discurso también de que es que ya esto es trigo y cizaña, no, porque eso no nos corresponde a nosotros. Pero sí, obviamente uno no se puede quedar callado ante este tipo de situaciones y pues obviamente hay que denunciar, no para ir en contra de, ni para polarizar, ni para crear discursos de odio, ni nada de este tipo de cosas, pero sí debemos estar apercibidos para proclamar el mensaje distintivo de la iglesia adventista sin ir a extremos, porque la misma Ellen White dijo, ¿no? Te fue revelado. Al final de los tiempos habrá los dos grandes extremos. Por un lado, el frío formalismo y por el otro, el fanatismo extremo. Se me escapa la cita específica, pero ustedes que son estudiosos podrán encontrarla. Entonces, más allá de pronto de ser o de que podamos verlo como una cuestión alarmista, sí es para que de alguna manera despertemos y no comamos entero a lo que la mayoría o de que lo que predican los líderes en la iglesia eh, a veces viene disfrazado de cositas o permeado de doctrina, de doctrinas falsas en nombre de, digamos, de la, por decirlo así, como ablandar el mensaje, ¿no? Pero también debemos ser compasivos y misericordiosos con aquellos que no lo saben, no criticar, no creernos más que los demás, ser, digamos, equilibrados en ese sentido. Y es lo que yo pienso a nivel personal, que nuestra consigna tampoco es llegar y destruir y aplastar y criticar y dividir y sacar, ¿no? Sino considero yo que si somos depositarios de estas grandes verdades, pues obviamente debemos marcar la diferencia con nuestro ejemplo, con nuestro diario vivir, en las predicaciones también, y hacer nuestra parte. Y ya lo de trigo y cizaña, pues ya el Señor se encargará, porque a la final de los tiempos, pues el Señor, sus ángeles serán los que han de apartar el trigo de la cizaña, ¿no? Hay que dejarlos crecer juntos. Gracias. Gracias. En cuanto al tema del trigo y la cizaña, esto es una forma simbólica, no literal. ¿Van a permanecer adentro o van a permanecer afuera? No se trata de estar unidos en la misma apostasía, sino que eh, piensan diferente, actúan diferente y se refiere al carácter. O sea, no adentro de un grupo porque Cristo no viene por grupos. Entonces, iba a haber apostasía, Cristo no se quedó, Él les decía a los discípulos, si son rechazados, sacudan las sandalias y sigan su camino. No se van a regresar, que si los corren por la puerta, se meten por la ventana, no es así. Los discípulos tampoco lo hicieron, ellos entendieron que rechazaron a su Redentor y que los iban a matar, así que tuvieron que continuar. Ahora,
hay una gran diferencia en lo que es crítica y la que es amonestación. Se parece mucho, son muy similares. Es una Así es. línea tenue. Por ejemplo, Juan el Bautista, cuando llamaba a los líderes que habían pervertido el, el- 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 el Evangelio de Jesucristo, les llamaba camada de víboras. Y podríamos decir, oh, Juan Bautista, no los critiques. No, porque es una amonestación con un escrito está. Y cuando está Amén. respaldada con un escrito está, no es crítica. Ahora, puedo tener un pensamiento crítico, mas no criticar, ¿no? Es muy diferente. Sin embargo, podemos utilizar el mismo verbo, pero si lo utilizamos como pensamiento crítico, quiere decir que es un pensamiento que cuestiona, que no se va a dejar influenciar. Me dijo un anciano de iglesia, mi hermano, no es para tanto, mire, que dicen que está criticando a la iglesia. Le dije, miren, hágame un favor, hermano. El próximo sábado que le presten el púlpito, párese a la ley y al testimonio con la Biblia y lleve el conflicto de los siglos. Y cite ambos. Primero primero la Biblia. Y luego apóyese en el conflicto de los siglos. El siguiente sábado, su Biblia y consejos sobre régimen alimenticio, ¿no? Que los que están esperando la traslación al cielo no deben entrar un gramo de carne por sus labios. Mencione la reforma pro salud, el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles. Menciónelo. El siguiente sábado, saque su Biblia y testimonios para ministros. Y vamos a ver, me llama después a ver qué pasó, pero predíquelo, asegúrese de que su pastor lo oiga. Un día me llamó, 3 meses después, me dijo, hermano, desafortunadamente tiene razón. Digo, ¿cómo que desafortunadamente? Dice, pues sí, porque me desfraternizaron. Le dije, entonces, ¿yo estaba exagerando? Dice, no, hermano. Claro, pues no estaban predicando la verdad presente. Predíquenle, van a ver cómo se siente el fuego de la hoguera, el frío del calabozo, la expulsión. Predíquenlo, sentaditos, no hay problema. Si predicas lo que ellos te dan para predicar, como la guía de estudio, que también la hacen los jesuitas, y he demostrado que los que la escriben, la inspiran, no son nuestros escritores, historicistas, no lo son, no lo son de otras denominaciones. Entonces me dijo, hermano, pero ya me desfraternizaron. Le digo, gloria a Dios, lo condecoraron, hermano, lo condecoraron. Ahora usted es libre en Cristo para predicar el mensaje de los tres ángeles tal como es en Jesús. Hermano, gloria a Dios, alégrese, gócese en el Señor. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que haría Pablo? ¿Qué es lo que hubiera hecho Pedro? No, pues sentarse en una banca y calentarla ahí todo el tiempo, cuando tenemos un mensaje de amonestación al mundo y estamos viéndonos todo el tiempo en la misma carita. No dice en la Biblia, yo no encuentro una cita que diga, acepten esta religión, se sientan, ahí participan y los voy a salvar ahí. No, no fue así nunca. Entonces, nos llamó a ser discípulos. Y Pablo siembra, viene Pedro, riega. Silas riega, Bernabé siembra. Se levantaba un grupo, ahora sí firmes en la fe, ahora avancen. No se queden allí. No dijo, quédense, dijo, vayan. Vayan significa muévanse. ¿De dónde sacamos la idea de que tenemos que estar en un solo templo todo el tiempo? Sin visitar prisiones, sin visitar albergues tutelares, sin visitar estos asilos donde hay niños huérfanos. Yo no he visto a los adventistas y me da mucha tristeza porque cuando he visitado esos lugares y pregunto si conocen a los adventistas, me dicen no. Y si pregunto por los testigos y los mormones, dicen que sí. Y de los pentecostales, con mayor razón. Y de la luz del mundo, también. Y de los adventistas, ¿quiénes son esos? Me contestan. Ujú. Somos los más desconocidos en este planeta. Brillamos por nuestra ausencia. ¿Por qué? Porque estamos sentaditos en un templo, nos enseñaron a estar atados y a conformarnos con una doctrina que no es la nuestra. Ahí estoy mostrando al frente, en esta gráfica, dice la sierva del Señor. Perdón, esto lo escribió fíjese, lo escribe Neil Wilson. Dice, 70, 80 años atrás hubo un número de circunstancias donde Dios obró a través de su sierva Elena de White para aconsejar a los líderes de la iglesia.
respecto a situaciones críticas que parecían amenazar la unidad y la sobrevivencia de la Iglesia Adventista del séptimo día, pero cuando los líderes ignoraron la guía o el consejo dado o fallaron en tratar con personas o situaciones de acuerdo a los principios divinamente revelados, los resultados generalmente eran graves y trágicas consecuencias. Ahora, qué curioso, habla como nosotros, que no, Ted Wilson también dijo que no hiciéramos caso a la oración contemplativa, a los ejercicios espirituales, y cuando lo oí dije, vaya, es de los nuestros. Pero después lo veo y digo, el enemigo trabaja muy bien. Entre más verdad, Satanás no engañó a los ángeles caídos a través de la verdad. Perdón, a través de la mentira, no. Satanás no engañó a través de la mentira. Fue a través de la verdad que engañó a la tercera parte de los ángeles. Entre más verdad tiene una mentira, es más creíble. Y si el mentiroso, el infiltrado, habla como nosotros, pues vamos a caer muchos. Entonces, miren aquí, en la parte de abajo, donde está la pasta, si ustedes notan la pasta, dice, está en inglés, edificando, construyendo puentes de fe y libertad. ¿Y qué aparece en la pasta? Un viejo y un joven. ¿Qué representan? La iglesia adventista y la iglesia católica. Y el puente es el pontífice, que los une las conciencias. En cuanto vi este cuadro dije, wow, qué claro está esto. Y luego dice abajo, editor. A ver, voy a acercarles. Por cierto, Bear Beach, ese señor sonriente, era masón, fue el que llevó la medalla en nombre de los adventistas, de oro. Y no creo que la haya comprado con sus ahorros. Tuvo que haber utilizado diezmos y ofrendas. ¿Y qué representaba la medalla? Primero el oro, ¿qué representa en la Biblia? El amor que obra, la fe que obra por amor, ¿no? Dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro. Ok. ¿Y qué dibujo, qué imagen llevaba la medalla? La ley de Dios, pero con números romanos. ¿Será posible que los adventistas no se dan cuenta? No pueden ya discernir. ¿Por qué? Y sonriente, el hombre. Y miren lo que aparece ahí abajo, dice John Grass, editor general. Lo editaron y lo publicaron en el 2005. Interesante. Y ahí está la medalla. ¿Qué representa el haberles dado la ley? Hay un micrófono por ahí prendido, si son tan amables, se oye ruido, por favorcito, para no interferir. Muchas gracias. Bien, ¿qué representa esa figura, la ley? Significa, se lo voy a poner más fácil, en la época del profeta Elí, cuando el ejército hebreo, los israelitas, perdieron la ley, Elí no murió de un paro cardíaco porque habían matado a sus hijos, sino que porque los filisteos habían secuestrado el arca del pacto. Él sabía que estaban perdidos, que Dios ya los había abandonado. Y aquí le están entregando la ley en oro, con recursos de los adventistas. O el Papa se puso regocijado porque dijo, ya logramos controlar la administración. Se publicó, miles de copias se esparcieron a través de Gema Editores. Y miren qué interesante, quienes participan como autores aquí. Aquí tenemos, entre ellos, en la parte superior, yo la tengo del lado derecho, Cardenal Walter Casper, obispo de la Iglesia Católica Romana. ¿Qué? Y abajo, del lado izquierdo, hasta abajo, John Grass, director de las publicaciones adventistas y de este libro. ¿Qué hacen ahí? El remanente y la bestia. La luz y las tinieblas. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Juntos? Y luego lo publicaron. ¿Y saben quién mandó a reimprimir ese libro? En el 2012, Ted Wilson. ¿Cuál era el propósito? ¿Se dan cuenta? Aquí está. Hermano, perdone que lo interrumpa, hermano Sí, Carlos. sí. Esto es muy triste y esto no pasa solamente en la iglesia adventista. Mire, desde hace años, incluso desde la misma reforma protestante, cuando se iniciaron con los primeros esbozos en las diferentes
eh, puntos cardinales o sitios geográficos a través de toda de Europa, cuando comenzaron cada uno de los reformadores a diseminar y a desempolvar, como en antaño el profeta haría cuando los reyes que sentaron cabeza, los reyes de Israel, y sentaron cabeza y desempolvaron la palabra de Dios que estaba por allá olvidada y trajeron de nuevo la fe al pueblo. Y el pueblo que antaño hablaba de las proezas del Señor, después cayeron en idolatría, así como el profeta en su momento hizo lo correspondiente y los reyes que volvieron a la piedad del Señor en su momento allí en el Antiguo Testamento. Durante la reforma, los grandes reformadores, cada uno fueron desempolvando por la gracia del Señor esas verdades que habían sido ocultas durante la edad del oscurantismo, la Edad Media. Pero a su vez, obviamente, el Vaticano no se quedó callado y trajo la contrarreforma como por ejemplo, con apellidos como este señor Rivera y otro monje que eran muy brillantes, eran grandes paladines del catolicismo romano, e introdujeron diferentes doctrinas dentro de la reforma, y en los cuales se introdujeron los cultos animistas africanos, el hablar en lenguas, el falso hablar en lenguas, ¿no? Porque hay un original hablar en lenguas y los demás dones espirituales. Y introdujeron también, bueno, el tema de la adoración al sol y todas estas cosas que también lo introdujeron dentro de la cristiandad, dentro de los movimientos, diferentes movimientos cristianos, evangélicos, pentecostales, de todo tipo, bautistas. O sea, no es exclusivo de nuestra denominación. Obviamente el enemigo está empecinado en que nosotros, como parte del remanente, ¿sí? No la iglesia no la iglesia militante, sino la iglesia triunfante, ¿no? Porque la misma Ellen White lo relata en varios de sus escritos. Eh, nos muestra aquí que el enemigo está ensañado con su remanente y de alguna manera o de muchas maneras busca desequilibrar a nuestro pueblo, diezmar las filas para que cada día la, la, la obra del enemigo, pues lo que usted decía hace un rato, Satanás no tentó a Jesús, por ejemplo, con falsedades directas, ¿no? Sino lo sedujo con pequeñas pinceladas o pequeñas gotitas de cianuro dentro de una verdad, ¿no? Por ejemplo, lánzate de aquí que los ángeles vendrán a recogerte. Convierte este pan estas piedras en pan, ¿sí? Y cosas así. Y citaba la palabra, ¿no? Entonces, es interesante cómo el enemigo va poquito a poquito socavando los pilares de la fe, llámese cualquiera la denominación que sea. Y es triste que a través de los años, por ejemplo, con cuestiones como el dispensacionalismo y otras teologías que no son propias y originarias de la reforma protestante, repito, y cómo se ha ido también cercenando de las diferentes denominaciones cristianas y evangélicas, por ejemplo, la interpretación desde la escatológica, desde la perspectiva historicista, que es la que más está acorde, de acuerdo a lo que nos muestra la palabra del Señor, porque ella misma se explica a sí misma, y el desarrollo de los acontecimientos escatológicos a través de la historia y no en un futuro distante o en un pasado lejano, ¿sí? Sino que el cumplimiento de las profecías se va cumpliendo de manera paulatina a través del desarrollo de la historia. Entonces, no es exclusivo. Obviamente, la iglesia adventista no podría faltar el enemigo metiendo su mano ahí, porque pues él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, nosotros debemos, de alguna manera, y lo que usted dice es cierto, aquel personaje, aquel hermano que predica con la palabra del Señor en mano y con los mensajes inspirados a Ellen White, eh, obviamente pues el enemigo se va a levantar furioso y va a querer contrarrestar de alguna forma, así como en su momento hubo la contrarreforma, después de que nació la reforma protestante y estas cosas, y el enemigo no está contento, él no se queda callado, no se queda quieto.
Entonces debemos redoblar nuestros esfuerzos para predicar lo que dice la palabra del Señor, acorde a lo que el Señor ha revelado también a través de su sierva Ellen White. Y las cosas que se vienen pues aún son peores, ¿no? La misma Ellen White dice, los peores detractores y los enemigos más acérrimos saldrán de nuestra propia denominación. Entonces, esto no es un secreto para nadie. Y, y obviamente sin señalar y sin juzgar a nadie, pero sí proclamando, porque la mejor forma de hacer a la apologética de nuestra fe es hablando lo que dice la palabra del Señor, no yendo en Amén. contra de nadie. Y todo eso se Amén. cae por su propio peso. Todo lo demás se cae por su propio peso. Y que se moleste el que se moleste. Pero pues la Amén. palabra es una y Así la es. verdad es una. Amén. Me parece bastante interesante lo que dice el hermano porque hay que hacer una diferencia entre lo que es una crítica y una amonestación. Y es cierto, cuando nosotros o alguien cualquiera con un escrito está lastimosamente señala las abominaciones que están sucediendo en la iglesia, muchas personas se ofenden porque dicen que eso es una crítica y tenemos que entender que mientras que nosotros no señalemos, no nos metamos con el carácter de la persona, ¿verdad? Claro, Pero así es. sí lo que hace en contra de lo que el Señor ha señalado, eso es, eso no es crítica, eso es una amonestación, porque nosotros no somos quienes para señalar y censurar el carácter de una persona. Para eso el Señor se encarga, porque Él es el que conoce el corazón, los motivos, los deseos, las circunstancias, es el que conoce la mente de las personas. Nosotros no lo conocemos, pero nosotros sí podemos ver las obras que ellos hacen y podemos juzgar las cosas que hacen. Por eso es que el Señor dice, por los frutos los conoceréis. Y si nosotros estamos viendo los frutos, entonces podemos, y si están haciendo las cosas en contra de lo que está escrito, entonces nosotros podemos decir, bueno, hay que llamar las cosas por su nombre. Y eso no es crítica, eso no es crítica, eso es una amonestación. Me parece un punto bastante interesante que se haya aclarado esto, porque hay veces que uno está hablando lastimosamente, nosotros venimos de la organización y cada quien tiene que hablar desde su propia experiencia. Entonces, muchas personas se ofenden y creen que le estamos cayendo, por decirle así, piña a la organización por decir las cosas que se hacen mal dentro de la organización y se ofenden. Entonces, imagínense, es terrible. Ellos todavía tienen la mente engañada de que hay que cuidar la organización, cuando la organización cayó, ya cayó desde hace mucho tiempo. Y Sí, otra cosa, hermanito Carlos, que me di cuenta allí, yo vi hace como 10 años una foto del presidente, de Ted Wilson, junto con el Torculler. El Torculler estaba jovencito todavía. Y ambos tenían las medallas. Los dos tenían las medallas, tanto este caballero que acaba de salir y el actual. Yo vi las fotos y ahora que usted está mostrando las fotos de Ted Wilson, me pregunto, ¿usted tendrá imágenes? Porque yo vi las fotos de Héctor Fuller con las mismas medallas que tiene ¿cómo es? Ted Wilson. Entonces, sí, y es el mismo, ellos pertenecen a lo mismo, a la misma sí, organización. Amén. así es. El asunto, el tema del trigo y la cizaña se refiere al carácter, no a la posición física de estar dentro o fuera, es el carácter. O sea, eso es simbólico del carácter. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, cuando dice el Señor, alza tu voz en cuello y anúnciale a mi pueblo sus pecados. Señor, pero me van a decir que los estoy criticando. Jonás por eso no quería ir. Entonces, si luego los perdonas. Entonces, no, es una orden. Y el no obedecerla es pecado. Alza tu voz en cuello, no dicen susurros, no dice menciona indirectas, no diga su nombre. Alza tu voz en cuello y dile a mis pueblos sus pecados. En la época de Jesús, no mismo Jesús le llamaba hipócritas a los líderes de la iglesia. Claro, y no era crítica.
Era amonestación. Cuando Elías, cuando Elías confronta a Acab, ya la conocemos, no hay que tocar ese tema. Se estaban señalando entre los dos, tú eres el que me está atacando, tú estás escandalizando al pueblo, pero Elías le dice, tú, pero le da la razón, porque has levantado los ídolos de Baal peor. Y Acab no le estaba diciendo un escrito está. ¿Esa era crítica la de Acab? Sí. Cuando nos metemos con el carácter, cuando buscamos juzgar sus vidas íntimas, creo que eso, como dijo la hermana Raquel, eso le corresponde a Dios, no a mí. Soy mortal, soy igual de pecador. Pero cuando hablamos de sus hechos, de lo que ha hecho el papado, de lo que hizo Acab, de lo que hizo Jeroboam, de lo que hicieron los sacerdotes en la época de Cristo, lo que decía Juan el Bautista, camada de víboras, no se los decía por odio, les decía sus verdades. Cristo les dijo tumbas blanqueadas. No era crítica, era una amonestación y todos los conocían por sus nombres. Entonces, Imagínese, hermano, y disculpe que le interrumpa, cuando sí, nosotros hay un capítulo en el evento de los últimos días que nombra por nombre a la iglesia adventista y diciendo que si ella se arrepiente de sus pecados y de sus abominaciones, entonces imagínense, aquellas personas que se ofenden con esas para ellos que son críticas, pero son amonestaciones, entonces no pueden leer ese capítulo porque ahí nombra a la iglesia adventista, ¿verdad? De sus sí, apostasías y de sus abominaciones. Entonces, imagínense, eso es sí, terrible, ese es el gran engaño. Por eso dice, si se arrepiente de la iglesia. ¿Qué libro Y es ese? claro. Eventos de los últimos días. sí, de hecho, ahí hay una época en la cual dice sí a la organización y luego dice no a la organización. Elena de White dejó Sí, de diezmar cuando se unió a Madison y comenzaron la reforma pro salud. El pastor encargado como presidente Daniels se opuso a que recibieran recursos de manera directa hacia ellos. Aún él ya había visitado a Madison en Tennessee. Y entonces se Pero eso fue dividió. después de 1888. Sí, de hecho, 1901, de- cuando ella regresa de Australia, les dijo, Ah, hay ok, que sí, sí, sí. reorganizarnos, hay que reorganizarnos. Después de que la alejaron de todo el panorama sí, aquí adventista. cuando ella Sí, regresó, cuando cuando ella Sí, regresó. regresó. sí, sí, sí. Luego Ok, la ok. reunión de 1904, luego, y los líderes siguieron rechazando. Entonces dijo, tenemos que organizarnos, ustedes están yendo por otro camino. Finalmente ella, Sutherland, Spalding, el pastor Magan, la familia White entera, se van mejor a Tennessee a comprar un terreno para un puesto de avanzada. Se fragmentó la iglesia. ¿Saben por qué no la desfraternizaron? Porque se iban a ver tan mal que creían que ellos eran los fundadores. Elena de White no fue fundadora. Ella era una jovencita cuando conoció este mensaje. No hay fundador humano en este movimiento adventista. No existe. Sino que es un cumplimiento profético. Lo sabemos. Pero al final de la historia, a ver, al final de la historia Dios tiene un remanente. Y ese remanente tiene características como iglesia. No es el templo, no es la corporación. Es un grupo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Iglesia, del concepto ecles, grupo, que son almas fieles, que tienen los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y viven y predican un mensaje de los tres ángeles con el brazo derecho que la reforma pro salud. Este es el remanente. Si la corporación se separó desde hace muchos años de estos mensajes, el despertar conciencias, el señalarlos como que están haciendo lo mismo que acá, eso no me condena. Al contrario, el callar significa participar con ellos, porque están engañando a muchos, miles, millones de adventistas están siendo engañados, porque no tienen los 7 pilares, levantaron un credo, sus 28 creencias no son bíblicas, aunque hablan de la Biblia. Pero cuando los fundadores dijeron, el levantar un credo, dice una lista de creencias, dice es el primer paso de la apostasía. No, les dijeron que no hicieran manual. Y en el año 31, de 1931,
esperaron que los pioneros bajaran a la tumba, hicieron su manual y luego sus 28 creencias y ahora procesan a los feligreses con un así dice el manual y las 28 creencias ya no, así dice Jehová, ya no, no son nuestros pastores. Estamos viendo aquí Y enfrente. es que, y es que, hermano Carlos, y es que incluso, es que mire, nosotros como adventistas del séptimo día ni siquiera tendríamos por qué citar a Ellen White en las predicaciones. Si nosotros fuéramos más juiciosos con el tema de la palabra del Señor, ahí está todo, es que ahí está todo. Y muchas veces, incluso algunos hermanos de otras denominaciones se asustan porque nombramos a Ellen White, pero nosotros tendríamos que estar en la capacidad de hacer apologética desde la perspectiva bíblica, ¿sí? A, Y a no por ver, esto estoy echando hermano, por tierra lo que dice ¿tú no los escritos consideras que Elena de de White inspirados, fue ¿no? inspirada por Dios? Claro, claro que sí. Bueno, Claro, el y mismo que todos los habló con principios Daniel, Ezequiel y y Moisés todos es los el mismo que principios que habló con Ellen Elena White de White. escribe, plasmó en los libros, todos esos Sí, principios se pueden explicar a través de la misma palabra. te voy a, Y ese tema, por ejemplo, todo dogma de fe es algo humano, toda la doctrina humana. De ahí, resto, ahí lo difiero. que lo que dice la palabra del Señor, claro, porque lo que tiene que ver con el asunto doctrinal, todo lo que tiene que ver con lo que usted acaba de decir, manuales de iglesia, todo eso cambia, son manuales procedimentales. Por ejemplo, ¿cómo es que se llama esto? Los Yo quiero estatutos de la opinar, había organización levantado la mano y hace todas mucho estas cosas, o rato, sea, pero todos estos asuntos son estatutos humanos, no son, así dice la palabra del Señor. Entonces, Vamos, lo que hermanito le digo, Juliet, lo que le digo, vamos a darle sí, oportunidad a otros concluyo, hermanitos que están concluyo, esperando. concluyo. Entonces, sí, a qué voy con esto? sí. Nosotros tenemos que estar, como dice la palabra del Señor, dar, dar, eh, dar pie, nosotros necesitamos eh, de hacer apologética con mansedumbre y humildad. Hermanito Mirando las Ever, disculpe de la palabra. hermanito Ever, por favor, cierra el micrófono, gracias. Emanuel, por favor, para que podamos escuchar. Ya, Y algo que bueno, también tengo absolutamente claro es que el Señor viene por un pueblo, no viene por una denominación X, Y o Z, viene Amén. por un pueblo. amén. Adelante, Yo, adelante el siguiente. sí, lo que dice el hermano, Hermano Carlos, Que Yuriel. hágame un favor, vamos a ponerle orden a ustedes allí como moderadores. Claro, claro, el orden aquí lo tiene, ya les digo, primero está el hermano Ever, lo tenía antes el hermano Manuel, perdón, y después el hermano Ever, adelante. Manuel no, primero. ¿me escuchan? Sí, vamos a tratar de ser breves para poder dar Sí, espacio a todos que quieran comentar, por favor. adelante, y Bueno, cerremos el micrófono, gracias. Bueno, lo que decía el hermano acerca de que nosotros tendremos que enfrentar en el tiempo que nos toque, si somos fieles, primero que nada, si somos fieles, enfrentar las autoridades, nosotros tendremos que hacerlo con Biblia. Y lo que yo he leído dice que el espíritu de profecía fue dado para el pueblo para impresionar sus corazones, porque ya la Biblia no impresiona. Por eso el Señor se vio obligado a que tuvieran los escritos de Elena de White. Eso yo lo leí. Pero nosotros tendremos que dar cuenta con Biblia. Y cuando tengamos que hablar con gente de otras denominaciones, también tenemos que hacerlo con Biblia, solo con Biblia. La hermana Elena de White es algo interno. Y ese es un punto que quería aclarar porque yo sí lo he leído. Nosotros tenemos que ser con Biblia, nada más que con Biblia. Y lo otro que quería señalar era acerca de los jesuitas, de que ellos son
las personas que se han introducido en las instituciones, y yo me atrevería a decir que este pasaje donde dice dice que los demonios van a los reyes de la tierra y a todo gobernante, mejor dicho, a los gobernantes de la tierra, y Ted Wilson es un gobernante de la iglesia adventista. Por lo tanto, ellos están rodeados de demonios, y los demonios han ido, dice, a las cabezas, a todos los que son cabezas en este mundo. Entonces, ya ese tema de que él es masón, jesuita, eso es un tema ya conocido, pero hay gente que no lo acepta, no lo quiere reconocer. Y bueno, y ahí hay mucha evidencia, entonces, y mucha controversia, como decía el hermano, defienden la institución, pero hay mucha evidencia. Y entonces, aquí en Chile teníamos el padre Hurtado, no sé si por allá lo conocen en otros lugares, pero era un jesuita que levantó una institución para niños abandonados, el Hogar de Cristo, donde la gente iba a alojar, iba a comer. Entonces ellos se disfrazan de bueno para engañar, porque ellos también engañan, tienen que engañar, como decía el hermano, con algo que sea verdadero, que se vea bueno, para así no levantar sospecha. Entonces, esos son los puntos que quería acotar. Gracias. 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 Adelante, el hermano Ever. Muy buenas noches para todos. Hermanito Carlos, antemano disculpa porque desde un principio que comenzó hubo allí, como se dice, situaciones que de verdad estaban como que no se podía, pero gloria a Dios que permitió en sí tomarle y hacer este programa para que nosotros de una u otra forma tuviéramos allí a bien a reflexionar y también seguir estudiando. Hermano, le hago una preguntita. Usted allí en uno de los puntos dijo que lo oculto era de Satanás. Y entonces me hizo acordar de que en la palabra dice que lo secreto es de Dios. Entonces era eso, hermano. Y también decimos que Oseas, también lo mencionó usted, sabemos que Oseas 4:6 nos, ahí clarito la palabra nos está diciendo que es por nuestra infidelidad, porque pues si no fuese así el pueblo infiel, pues no estuviese pasando por nada de lo que está pasando. Y lo que se dice, y lo dice el predicador, que lo que fue es y será. Y sí, y somos la última generación, y por eso tenemos que tener claro que con Dios, por eso dice, mírame a mí. Entonces es eso, hermano. Muchas gracias. Mi esposo le va a hacer una pregunta. Gracias. Muy amable. Hay que aclarar Sí. que lo oculto de Dios no es lo mismo que lo oculto de Satanás. Aquí aplicamos nuestro principio de Deuteronomio 29:29. Lo revelado es para nosotros. Lo oculto solamente lo conoce el Padre y son sus misterios. A Él le corresponden. Ahora, Satanás también tiene su oculto. Y cuando hablamos de lo oculto aquí en la tierra, porque Dios ha revelado lo que nos conviene para nuestra salvación. Ahora, Satanás oculta sus verdaderos planes, sus propósitos contra el pueblo de Dios. Entonces hay que saber diferir entre lo oculto de Dios y lo oculto de Satanás, por favor. No es lo mismo. Hermanito, disculpe, hermanito Ever, cierra el micrófono, por favor. Ya, sino que es que, pues, como mi esposa intervino, ahora pues me va a tocar a mí. Adelante. Gracias, hermanos. Una feliz noche para todos los hermanos de este grupo. Yo creo que lo que se está tratando ahora son temas muy valiosos y pues hablando de la historia denominacional, pues aquí nos podríamos quedar toda la noche y sacar muchas conclusiones, ¿no? Con relación a esto. El hermano Carlos habló acerca de los caballeros de Malta. Recordemos que el Vaticano también tiene otra guardia o otro ejército que es la Guardia Suiza, ¿no? Que ellos también se encargan de proteger allí lo que son los intereses de seguridad para el Vaticano.
Pero la pregunta mía no es esa, hermano. La pregunta mía es concerniente con relación a los eventos que están sucediendo, a lo que está pasando. El hermano Manuel ahorita habló de un libro, que ese libro sí nosotros debemos de entenderlo, que por este tiempo, todo adventista que de verdad quiere prepararse para el reino de Dios y su justicia, deberíamos de estar leyéndolo, que es el conflicto de los siglos. El capítulo 36 del conflicto de los siglos habla de la libertad de conciencia amenazada. Si ese capítulo, nosotros como adventistas, no lo estudiamos, no le damos la interpretación divina, porque es un mensaje divino. Recordemos que esta luz es una luz que Dios le dio a través de nuestra hermana mensajera, ¿no? Profeta, Elena G. White. Y si ese capítulo 36, nosotros como adventistas no lo repasamos, los últimos 4 capítulos que habla acerca de los eventos finales, va a ser difícil de que nosotros podamos entender el mensaje final de Dios. Entonces, mis hermanos, ahora es el momento. Hermano Carlos, muchas gracias por ese mensaje de hoy. Y lo único que nosotros sabemos a conciencia es que llegó el momento. Por ahí me mandaron una información. Esa información está casi que confirmada. Yo se lo mandé al grupo. Y no se trata de alarmar ni de ser terrorífico, pero sí de estar muy, pero como las vírgenes, que estaban llenas de aceite y se durmieron, pero tenían el aceite. Entonces, es el momento, hermanos. Ya ahora con tanto intervencionismo, ahora con la amenaza que se van a meter a México, que se van a meter por allá a Brasil, en fin, todo eso son eventos ya que nosotros sabemos de que para dónde va el agua del molino, como decimos aquí en Colombia. Preparados, preparados, preparados. Dios les bendiga, hermanos, a todo el grupo. Gracias. Yo creo que vamos a ir. Amén. Adelante, Mary, por favor, adelante. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, adelante, hermanito Gustavo. Sí, cortito. O hermana Mary. Yo quería hacer una mención corta. Cuando Neal Wilson era presidente de la Asociación General, Neal Wilson, padre de Ted Wilson, hubo una controversia muy grande en la Iglesia Adventista por el libro El conflicto de los siglos, el cual fue demandado por la Iglesia Católica ante los tribunales en Estados Unidos por difamación. No sé si ustedes tienen esa información. El tema es que en ese juicio lo que quería hacerse es directamente proscribir a la Iglesia Adventista por ese libro. Había una presión fuertísima y Neal Wilson fue a tribunales a dar el parecer de la Iglesia Adventista con respecto a ese libro. Y Neal Wilson declaró, está la declaración oficial que consta en los tribunales en ese juicio, él decía que ese libro era en un contexto histórico muy anticatólico de Estados Unidos, en donde el catolicismo estaba prohibido, porque eran muy anticatólicos, pero que en la actualidad, o sea, en ese tiempo donde estaba él, cuando pasó esto, las cosas habían cambiado, ya había un diálogo, había un acercamiento, dijo, con la Iglesia Católica, y que consideraba que todos esos arrebatos que atacaban a la Iglesia Católica por parte de Elena de White eran parte de el basurero de nuestra historia y que no tenían que ser considerados en la actualidad. Eso dio pie a que después con el tiempo se empezaron a recortar cosas del conflicto de los siglos que atacaban a los católicos. O sea, eso de que se recortaba el conflicto de los siglos no es para ahorrar de hojas, que sean menos hojas para imprimir, o no. Viene de ese juicio, hubo un compromiso formal de no ofender a los católicos. Y en el año 2000, la Iglesia Adventista firma un convenio, un pacto de no agresión con la Iglesia Católica, en donde se compromete a no tratar a la Iglesia Católica como la Babilonia de Apocalipsis 17, por citar, o el Anticristo, y la Iglesia Católica se comprometía a no
a no hablar mal de la iglesia adventista, que eran una secta y unos locos, lo que fuere. O sea, en base a ese contexto, no me sorprende en lo más mínimo nada que venga de Ted Wilson. Y ojo que Ted Wilson, yo me acuerdo muy bien, yo iba a la iglesia, hablaba muy a favor del mensaje de los tres ángeles y de los libros de Elena de White, y que nadie los restrinja con los libros de Elena de White o la reforma pro salud. Pero después los hechos dijeron otra cosa. O sea, yo esas cosas que decía Ted Wilson las usaba mucho para cuando yo predicaba en aquel tiempo en la iglesia, en los sermones. El que me decía algo, yo le mostraba, mira, ojo que Ted Wilson dijo esto. Nadie puede censurar los escritos de Elena de White acá adentro, porque lo dijo Ted Wilson. Sin embargo, después los hechos dijeron otra cosa, hermano. No, la historia es tremenda. La historia es tremenda y hay un montón de cosas que no se conocen, lamentablemente. Gracias, un abrazo a todos. Gracias. Yo creo que se está haciendo más tarde. En un momento más voy a entrar en otra conferencia, pero solamente para cerrar, ¿cuál es mi experiencia en el aspecto de predicar la verdad presente? Una cosa sí les voy a decir, que no podremos comprender el santuario, sus servicios, el real sacerdocio de Cristo, su juicio investigador, las trompetas, los sellos, de hecho, todo, si no leemos los escritos que Dios inspiró a través de la señora Elena G. de White. Y los digo porque en un principio yo me rebelé y dije, ¿quién le dijo a ella que era la profetisa? Bueno, me llevé una cachetada yo mismo porque no comprendía la pura Biblia. La leí 2 veces, hasta que leí Patriarcas y Profetas, entonces comprendí el santuario mejor, todavía mejor. Cuando leí el conflicto de los siglos, entendí Daniel y Apocalipsis. Y me atrevo a decir que el conflicto de los siglos es después de la Biblia. Me atrevo a decirlo. Levantaron una demanda también contra el conflicto de los siglos porque había cometido plagio Elena de White, a lo cual no lo lograron porque al final de cuentas ella siempre dio crédito de dónde tomaba la información, de las fuentes informativas. Y eso no es plagio. Ella compartía los derechos de autor. No se plagió nada. Todo se ha cumplido, Satanás odia el conflicto de los siglos. Ahora bien, cuando predico en las prisiones, cuando predico con los gentiles, yo no llevo libros del espíritu de profecía, pero ya los llevo en la mente, porque ya me puso las palabras. Cuando leo consejos sobre régimen alimenticio, cuando leo palabras de vida del gran maestro, cuando leo primeros escritos, o sea, sin estos, hermanos, es imposible comprender la Biblia completa. Por eso el mundo está todo torcido. La corporación comenzó a minimizar el nombre de Elena de White. Pónganle una escritora prolífera, ya no digan Elena G. de White, ya no, les arde mucho, les arde la piel. Entonces, de hecho, en la reunión de la Conferencia General del 2015, la quitaron como la sierva del Señor, la mensajera del Señor. Cuando ella dijo, le preguntaron, ¿usted profetiza? Y ella dijo, no, solo soy la sierva de Dios, la sierva del Señor. Eso dijo. Y el mismo que habló con Moisés, con Noé, con Abraham, con Isaac y Jacob, es el mismo que habló con Elena de White. Y cuando menciono, soy muy prudente y cauteloso. Cuando predico con los gentiles, solo llevo mi Biblia. Pero ya debí, en asuntos internos, me refiero en mi interior, ya tengo mi biblioteca de mis libros preciosos y cuando los leo, me hace comprender la Biblia. Por eso es a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Así que no nos dé pena que entre nosotros mencionemos el nombre Elena G. de White. Fue la sierva del Señor y Dios la inspiró y es profético. Y sin sus escritos no podríamos comprender el plan de redención, el plan de salvación y el plan de glorificación. Así que, hermanos, mantengámonos firmes en la fe que Dios nos dio profeta. Así que... Amén, bueno, amén, amén. Así que bueno. Amén, hermano. Amén. 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 Muchas gracias, hermanito Carlos, y agradecemos a todos los hermanos por su participación y están invitados para el próximo martes
Ojalá, mis hermanos, que estén atentos a las 8 horas de Chile, ya ustedes saben la hora en su país. Ojalá que no tengamos que estarles timbrando por WhatsApp a cada rato. Estén atentos, mis hermanos, a esta cita que tenemos todos los martes, para que cuando ya esté acercándose la hora, ustedes estén atentos para unirse a esta gran reunión que tenemos con el hermano Carlos Quiroz. Están invitados, mis hermanos, para el próximo martes, Dios mediante. No sé si oramos, hermano. Carlos, no sé si alguien más tenga algo que decir, o si no, oramos para despedir esta reunión. Bien, Gracias, hermanos, por la invitación. Estuvo muy productivo. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Gracias por participar a todos y Gracias. cada uno de ustedes. Bueno, ¿qué les Amén. parece si vamos en oración Amén. a dar gracias al Eterno? Bien, como he dicho, los que tenemos el privilegio de postrarnos, hagámoslo, por favor. Oremos. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Señor, perdónanos, hemos fallado como iglesia, porque no hemos proclamado la verdad presente para este tiempo. Hemos sido descuidados, nos hemos ocupado más en lo nuestro que en lo tuyo. Y lo que más te preocupa de este mundo son tus almas. Hay angustia, hay ansiedad en el cielo, en tu santuario, por cada alma que se pierde, por el gran engaño que ha hipnotizado, que ha emborrachado a todas las naciones, a todas las religiones, con el vino de Babilonia. Padre, si tú prometiste este remanente, ayúdanos, Señor, a sostenernos. Fortalécenos para que nuestra fe se incremente, para que podamos vivir primero y entonces proclamar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Tú prometiste a este pueblo, Señor. Aquí estamos, un corto número de tus hijos, pero cumplimos tu palabra y tu profecía. Redime nuestras almas, Señor, estamos sitiados por la abominación desoladora. Bendice, Padre, a los aquí presentes y las familias que representamos. Sé con cada uno de ellos, sé propicio a sus necesidades, sobre todo espirituales, que las demás vienen en cadena. Gracias, Padre, Amén. por llamarnos tus hijos, aunque no lo merecemos. Gracias porque en aquel día quisiste redimir a la raza caída, entregando a tu único Hijo. Señor, gracias, no tenemos con qué pagarte porque tuyo es todo el universo. Pero te queremos entregar nuestra voluntad, nuestra fe, nuestro espíritu. Amén. Posee nuestros cuerpos, que tú los llamas templo de tu Espíritu Santo, pues somos tuyos por creación y por redención. Gracias, Señor. Amén. Y Padre, que de todo esto se haga tu voluntad y no la nuestra. Como Amén, siempre, Señor. porque todo lo estamos implorando en los méritos de nuestro Señor amado Jesucristo, que también para Él será la honra y la gloria por el incesante transcurrir de los siglos venideros. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Amén. Amén.